Dios me los bendiga, muy buenos días mis hermanos, qué gusto poder saludarlos en este día, que estamos conectados en oración. Ya es el día 225, imagínense 225 días orando. La Alianza Cristiana y Misionera no ha dejado de clamar por la gente, por las necesidades, por las crisis y por toda cosa que estamos enfrentando. Y hoy quiero acompañarlos un momento para juntos orar con aquellos que se conectan y queremos llevar delante de Dios toda petición, toda necesidad. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, todos lo saben, crisis de todo tipo, pero la palabra bendita de Dios nos enseña que nosotros no nos afanemos por nada, que todo se lo llevemos a Dios. Yo quiero este día estar compartiendo un poquito algunos asuntos del libro de Nehemías. Hemos estado leyendo este libro acá en la iglesia, con nuestros líderes, con nuestra familia, y ha sido hermoso ver cómo un hombre reacciona ante la diversidad de situaciones difíciles, adversas que se le presentan en la vida. Nehemías nos enseña cómo manejar cada situación difícil de la vida. Vamos a orar un momento y luego estamos compartiendo algunos textos de la Biblia y orando a Dios. Querido Padre Celestial y Dios Todopoderoso, te agradecemos porque tú eres el que gobierna cada detalle de la vida. Tú tienes el control de toda situación. A ti, Señor, no te sorprende nada. Nada se escapa de tu poder, de tu soberanía. Gracias, Señor, porque tú permites toda situación que nos toca vivir. Tú sabes por qué suceden las cosas, para qué. Tú tienes un propósito en todo esto. Y te damos gracias, Señor, porque todas estas cosas han servido para que nosotros desarrollemos, ejercitemos nuestra fe y nos acerquemos a ti, amado Dios, y dependamos de ti. Tu palabra bendita dice, no temas a nada, porque tú estás con nosotros y nos vas a ayudar a abrir los caminos allí donde no se ve una salida.
Gracias, Señor. Te ponemos este precioso día en tus manos, recordando tus promesas, recordando, Señor, que tú tienes el control de todo. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos que se conectan en los distintos lugares del país y aún fuera del país, aquellos que nos ven, aquellos que nos sintonizan día a día para unirse a orar con todos nuestros hermanos, pastores, amigos, familias y todas las personas que están unidos en oración. Señor, te damos gracias por este día hermoso y delante de ti, Señor, presentamos nuestras necesidades. Te pedimos por nuestros pastores, líderes a nivel del Ecuador, Pastor David Mutre, por su familia, por su ministerio, por todos los miembros de la Junta Directiva Nacional. Oramos bendiciéndolos, orando, Señor, por los distritos, por los presidentes, por las directivas, por los pastores, Señor. Entregamos en tus preciosas manos este día todo, Señor, el cuerpo pastoral de la Alianza Cristiana y Misionera y también, Señor, de nuestros hermanos de las otras denominaciones que te servimos, Señor, cada día con fidelidad. Gracias te damos, amado Dios. Guíanos con tu Espíritu Santo en este tiempo para que todo lo que hagamos sea agradable a ti, aprobado por ti. Tú escuches y recibas nuestra oración en los cielos. Gracias te damos, Señor, en el nombre hermoso de Jesucristo. Amén y amén. Qué bien, mis hermanos. Entonces, quiero invitarles a compartir un poquito algunas lecturas del libro de Nehemías y poder combinar esto con momentos de clamor, de oración por las diferentes realidades que están viviendo nuestros pastores, amigos, líderes de la Alianza y de todas las iglesias aquí en el Ecuador. Recientemente pasamos el Día del Pastor y en algunas iglesias se hizo un agasajo honroso a los pastores, se lo merecen los pastores, les servimos a Dios, pero quizás en algunos lugares no se consideró nada, no se hizo nada, y eso es quizás un golpe bajo para un siervo de Dios, para un líder. Y quiero decirles a todos esos pastores, líderes amados, que les servimos al Señor. San Juan capítulo 12, verso 25-26 dice que si alguno le sirve a Dios, el Padre lo honrará. Dios te honrará, Dios te premiará, Dios te bendecirá, Dios respaldará tu familia. Tu servicio a Él no es olvidado. El Señor jamás se olvida de lo que tú y yo hacemos para Él. La gente se puede olvidar, te puede ignorar, pero hay un Dios hermoso, precioso, que es tu Padre. Él nunca se olvida. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a Cornelio? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Yo te pido que tú confíes en esa bendita gracia del Señor. Quiero invitarles a leer el libro de Nehemías, el capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 al 9 y vamos a estar meditando un poquito sobre esto. Dice la palabra de Dios, Nehemías 1:1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos,
y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Mire, haciendo un poquito de historia, ustedes saben que Jerusalén fue llevada cautiva a Babilonia durante 70 años. Cuando se cumplieron los 70 años de cautiverio, Dios decidió ya hacer que su pueblo regrese, pero al regresar a Jerusalén, ellos se encuentran con que su ciudad está en ruinas, las casas quemadas, el templo quemado, y todo es una selva, porque son 70 años de abandono, de descuido, donde todo está perdido. Y es en esa ciudad hermosa donde Dios ha querido que su nombre habite. Así que Dios decide enviar líderes con un grupo de personas por etapas a levantar la hermosa ciudad de Jerusalén. Al primer líder que Dios envió desde Babilonia a Jerusalén fue Zorobabel, con un grupo muy lindo de hermanos, dice que eran más de 40,000, que regresaron con un propósito: construir el templo. No fue nada fácil, tuvieron oposición. Luego, el segundo líder que Dios envió con otro grupo de hombres muy lindos para servir a Dios fue Esdras. Y el propósito de Esdras era activar el culto. Ya estaba el templo hecho por Zorobabel, pero ahora el culto, la vida espiritual, la búsqueda de Dios, la práctica de esa relación con Dios no estaba activada. Entonces Esdras vuelve con un grupo de personas a activar el ministerio. Entonces ya estaba activado el templo, ya estaba activado el culto, pero la ciudad está abandonada. Y entonces Dios envía un tercer líder, que es Nehemías, con otro grupo de personas. Y Nehemías, el objetivo de él era reconstruir los muros de Jerusalén para que la ciudad esté segura, guardada, tranquila, y vuelva a ser la gran ciudad hermosa y gloriosa en los tiempos del rey David, en los tiempos de Salomón. Lamentablemente, todo lo que uno emprenda en la vida, movido por la gracia de Dios, tiene obstáculos, muchos obstáculos. Y a Nehemías le tocó enfrentar muchos obstáculos. Me llama la atención cómo él reacciona frente a los diferentes obstáculos de la vida. Y empezando por el capítulo 1, nos encontramos la reacción de Nehemías ante la crisis que viven las otras personas. ¿Qué hace usted cuando las otras personas tienen crisis y se lo cuentan a usted? ¿Cuál es su reacción? Bueno, la reacción de Nehemías fue, dice aquí la escritura, cuando escuchó que sus hermanos en Jerusalén estaban afectados, humillados, avergonzados, estaban siendo maltratados, entonces Nehemías se sentó a llorar. Se identificó con la necesidad de los demás. Y esto es un ejemplo hermoso para nosotros, para enseñarnos que en este tiempo de crisis social, de crisis en el Ecuador, de crisis mundial, ¿qué debe hacer un siervo de Dios, una sierva de Dios, un hijo de Dios? Debe identificarse con el dolor de los demás, poder hacer suyo ese dolor y poder sentarse y tomar un tiempo para orar y llevarle a Dios esas necesidades que estamos viviendo. Yo quiero animarte que en este momento tomemos un tiempo para llevar a Dios con mucho dolor, con mucha tristeza, lo que están viviendo muchos lugares del Ecuador, especialmente Quito. Quito, una zona que ha sido muy afectada por el virus, pero también por tormentas en estos momentos, caída de granizo, crisis de valores, de inseguridad, de todo. Entonces yo quiero pedirte
que elevemos una oración por los quiteños y por la gente de la sierra, por estas provincias del Ecuador que la necesitan la gracia de Dios. Unámonos a orar por nuestras iglesias allá en Quito. Bendito Padre celestial y Dios poderoso, Señor, Nehemías nos enseña que cuando uno conoce de las necesidades que viven otros, de eso debe impactar nuestra vida. Eso debe generar en nosotros un dolor interno en el alma, la solidaridad con aquellos que sufren y poder tomar un espacio, detenernos un momento y decir: Señor, allí hay personas que están pasando por situaciones muy difíciles. Señor, queremos orar por nuestros hermanos en Quito, por las iglesias en Quito, por los ciudadanos quiteños, por todos los habitantes de esta provincia, Señor, que están siendo azotados por este virus, esta pandemia que está, Señor, destruyendo a los ancianos, destruyendo las familias, Señor, causando dolor, muerte a mucha gente. Te suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, extiende tu mano y fortalece a nuestros hermanos quiteños. Fortalece las familias quiteñas, fortalece a los ciudadanos, fortalece, Señor, a aquellos que están pasando por luto. Dale consuelo, Señor, te pedimos. Elevamos nuestro clamor para que ellos salgan de esta crisis, Señor. Oramos, Padre, para que tú detengas estas tormentas de nieve, Señor, de granizo, de lluvias ya, Señor, y también oramos para que tú, Señor, socorras a esta ciudad de la crisis, de la corrupción, de la inseguridad, de estos contagios y de todo, Señor, toda cosa que ha venido contra estas personas. Señor, oramos elevando a ti nuestro clamor para que las iglesias Alianza Cristiana y Misionera de Quito puedan trabajar, Señor, con libertad y puedan tener, Señor, confianza absoluta que tú estás con ellos y que, Señor, pueden superar el pánico, el miedo, el temor a ser contagiados, creyendo en tus promesas. Tú dijiste que nosotros oraríamos por los enfermos para que sanen. Así que, Señor, ayúdanos a movernos por fe en todo lugar de la tierra, especialmente aquí en el Ecuador, Señor. Muchas gracias te damos por lo que vas a hacer en estos lugares. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, continuando con este tiempo de oración, mis hermanos, quiero llevarles a leer otra porción de la Escritura donde nos habla de la reacción de este líder Nehemías frente a situación. Ya hemos visto cómo reaccionó Nehemías cuando le dijeron que su familia o sus hermanos en Jerusalén están sufriendo. Él se identificó, lloró, ayunó, oró a Dios que haga Dios misericordia. En el capítulo 2 de Nehemías encuentro una reacción de Nehemías bien interesante. En el verso 1 hasta el verso 7. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de la casa de los sepulcros de mi padre está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme,
después que yo le señalé tiempo. Interesante. Aquí yo veo la reacción de un líder frente a sus superiores. ¿Cómo debemos nosotros reaccionar cuando tenemos delante de nosotros personas que son los que nos dirigen, nos presiden, son los que nos gobiernan? Miren, mis amados hermanos, tenemos un gran problema en estas épocas donde en el espíritu del ser humano hay una reacción siempre de reproche, de ataque a los gobernantes, de faltarles el respeto. Cuánta soberbia, cuánta arrogancia en la gente hacia aquellos que nos dirigen. La Biblia nos enseña que un siervo de Dios, una sierva de Dios, debe ser humilde y debe saber reconocer a quienes le presiden, debe sujetarse, debe obedecerles, debe servirles, y eso es lo que vemos acá en Nehemías. Nehemías es el que le sirve el vino al rey. Es el que prueba el vino antes de que el rey lo pruebe. Es el que se arriesga por su rey. Es el que ofrenda su vida para defender al rey. Y es el tipo que sabe expresarse, dirigirse hacia el rey. Mire cómo le habla con tal respeto, de tal manera que le pide permiso al rey antes de hacer algo. Y el rey le autoriza, le respalda para que Nehemías se vaya a Jerusalén llevando ayuda para levantar la ciudad de Jerusalén. Mis amados hermanos, la sujeción proviene de un espíritu de humildad. Una persona humilde es una persona sujeta. Una persona sujeta es una persona humilde. El soberbio no se humilla, el soberbio no se sujeta. Y en las iglesias hay una gran lucha, una gran batalla con mucha gente que no quiere ser sujeta, no quiere obedecer. Y ese espíritu de soberbia ha hecho que Dios le mire de lejos. Porque la Biblia dice que Dios levanta al humilde, pero al soberbio lo mira de lejos. Aprendamos de este hombre su humildad, su sujeción, su obediencia a aquellos que le gobiernan, que le presiden. Yo quiero elevar un clamor por aquellos pastores que tienen serias luchas, serios problemas con mucha gente que no le gusta obedecer. Miren, hermanos, hay muchos pastores que se lamentan porque la gente les menosprecia, no obedece. Ustedes saben que en Hebreos capítulo 13 la Biblia nos enseña: obedeced a vuestros pastores y sujétense, porque ellos son los que velan por vuestras almas. Qué tremendo eso, hermanos. Nosotros los pastores tenemos una responsabilidad de cuidar de todas las personas que son parte de una iglesia. En algunas iglesias son cientos, en otros son miles. Y mire cuánta responsabilidad nosotros tenemos. Y muchos pastores están sobrecargados, están estresados, están deprimidos, porque muchas veces la iglesia no les respeta, no le obedecen, no son sujetos. Y a veces los pastores caen en esa ansiedad, en esa angustia de tener que luchar contra la soberbia de mucha gente. Oremos a Dios. Yo quiero invitarle a orar para que Dios ponga un espíritu de humildad, de sujeción en las iglesias. Y los pastores tengamos más libertad, más facilidad para trabajar, pastorear y ayudar a los hermanos. También en los hogares, que los hijos sean sujetos a los padres, que las esposas puedan ser sujetas a sus esposos, que los empleados sean sujetos a sus jefes. Miren, el mejor testimonio que podemos dar a los impíos es el respeto y sujeción a quienes presiden las empresas, los negocios, las instituciones. Vamos a orar por eso un momento. Eterno Padre Celestial y Dios poderoso, Señor, delante de ti elevamos nuestro clamor. Te pedimos por esta situación, Señor, que se da en muchos lugares. La rebeldía, la necedad, la obstinación
la soberbia con que mucha gente se maneja, cómo reaccionan. Muchos hijos se rebelan contra el padre y no obedecen. Hay muchas esposas que se rebelan contra su esposo y no se sujetan. Hay muchos empleados que no obedecen a los jefes y esto es un dolor para ellos. Señor, pero el mayor dolor que sufren los hombres y mujeres son los pastores. Señor amado, bendito, tú conoces el sufrimiento de muchos siervos de Dios que son amenazados, que son atacados por algunos líderes, algunos miembros que son soberbios, que no respetan a los siervos de Dios. Señor, les están mirando los defectos, les controlan todo, les supervisan, miran si el pastor hace o no hace algo, si hace le critican, si no hace le critican. Y eso, Señor, ha desmotivado a muchos siervos de Dios que hoy se encuentran, Señor, tirando la toalla, hoy se encuentran desanimados, no quieren seguir porque hay ese espíritu de rebeldía. Nehemías es un hermoso ejemplo de cómo uno debe ser muy respetuoso con quien le preside. Señor, y tú le diste una gracia para que el rey lo respalde, lo envíe, le dé recursos, lo bendiga, le dé autoridad. Y eso, Señor, es lo que uno gana cuando uno es respetuoso y sujeto a los que están sobre nosotros. Allí la gente puede confiar en nosotros y de esa manera nosotros somos bendecidos. Señor, te ruego por nuestra organización de la Alianza Cristiana y Misionera, para que los pastores de la Alianza puedan ser pastores bendecidos, usados poderosamente por Dios y que tengan la honra, la atención debida y el cuidado debido de las congregaciones. Señor, te pido por aquellos pastores que no reciben el respeto y la honra ni el reconocimiento. Señor, fortalécelos, aliéntalos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga consuelo a sus vidas y ellos se afirmen y se levanten. Señor, oramos por nuestro presidente, el pastor David Mutre, porque él es un hombre, Señor, que tiene que atender muchos asuntos ministeriales, trabajar con los pastores, los líderes, y hay muchos pastores, muchos siervos de Dios que no tienen el debido cuidado, el debido respeto para nuestro pastor David. Nosotros te pedimos, Señor, fortalécelo, asístelo con tu gracia y guárdalo, Señor, a él y a todos los que presiden en la Iglesia Alianza del Ecuador. Señor, te pedimos también por las autoridades, nuestro presidente de la República, para que él, Señor, reciba el respeto, la consideración que los ciudadanos le debemos. Señor, hay una avalancha de improperios, de ofensas, de insultos que mucha gente de la sociedad lanzan contra nuestros gobernantes. Ten misericordia, Señor. Tú no estás de acuerdo con eso, porque toda autoridad existe por ti, Señor. Tú las pones, tú las juzgas, tú las quitas. Nosotros los ciudadanos les debemos el respeto absoluto. Así que oramos, Señor, para que en el Ecuador haya, Señor, esa visión de honrar, de respetar a quien presida, al margen del partido político que sea, o incluso de las fallas y errores personales que tenga. Señor, nosotros necesitamos aprender el principio de humildad. Gracias te damos, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo reacciones de un líder hacia las diferentes situaciones. Hemos visto cómo reaccionó Nehemías ante la crisis de las personas. Ahora, cómo reacciona ante la autoridad que le preside, que es el rey. Quiero leer una porción de la Escritura que está en Nehemías capítulo 2, verso 13 al 17. Capítulo 2, verso 13 al 17, nos encontramos con esta porción muy interesante. Dice: y salí de noche
por la puerta del valle hacia la puente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Miren, hermanos, aquí tenemos otra reacción de Nehemías, este líder que ha sido usado como un modelo de liderazgo por muchos autores cristianos y no cristianos, que se han escrito libros sobre este hombre, porque este hombre tiene el espíritu de liderazgo que se necesita para levantar cualquier situación que está caída. Entonces aquí vemos a un Nehemías que reacciona frente a las calamidades que están alrededor de nosotros. Mire, dice que él vio, observó los muros quemados, observó los montes, observó los montones de escombros, observó todas las cosas que estaban alrededor, y en lugar de desanimarse o ignorarlas, que es lo típico, cuando uno ve una desgracia, entonces muchos simplemente dicen, pobrecitos, qué pena, pero no hacen nada más. Entonces Nehemías nos enseña que cuando vemos alrededor de nosotros, de nuestra sociedad, problemas, crisis, desgracias, calamidades, ¿cuál debe ser la reacción normal que Dios quiere que tengamos? Es la de solidaridad, de meterse en los zapatos de él, el poder sentir lo que ellos están viviendo, el hacer nuestro también las desgracias de otros. Y me llama la atención que Nehemías les dice, levantémonos, mire, involucra a los demás, ya no estemos más en oprobio, ya no permitamos que las desgracias nos sigan haciendo llorar, cambiemos la historia, unámonos todos y levantemos esta situación aquí en Jerusalén. Mire, ahora que nosotros vemos al Ecuador y vemos tanta crisis moral, crisis política, crisis social, crisis económica, crisis de salud, crisis de valores, todo lo que vemos pues, alrededor nuestro, ¿qué provoca en usted, en mí? Quizás algunos dicen, yo no veo las noticias porque no quiero desanimarme. Otros dicen, a mí no me interesa, allá ellos. O la reacción correcta debe ser, unámonos para cambiar esta situación. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, uniéndonos a orar a Dios primero. Número 2, trabajando duro para ayudar a cambiar esta sociedad, esta crisis de valores. Desde las iglesias, nosotros como pastores debemos inculcar que nuestros miembros de las iglesias hagamos las cosas de otra manera. Seamos excelentes, seamos gente de calidad, seamos gente organizada, que seamos gente con integridad, gente con valores, gente puntual, gente honesta, gente que sabe pagar deudas. Tenemos que influenciar desde el púlpito para que nuestros miembros puedan vivir una vida diferente a la que el mundo está viviendo. Y también desde el hogar.
¿Cómo podemos nosotros procurar que las iglesias vivan bien si no empezamos desde casa, con nuestros hijos, con nuestra familia, a inculcar los valores, a enseñarles a hacer las cosas con honestidad? Que nuestros hijos hagan exámenes sin copiar, que nuestros hijos hagan trabajos con excelencia, que nuestros hijos digan la verdad, que respeten a las señoritas, a los chicos, que sepan cuidar sus cuerpos. Debemos enseñar valores profundos, enraizados en la palabra desde nuestros hogares. Yo quiero invitarle a orar por esto, por la crisis moral, familiar, política que estamos viviendo en el Ecuador. Ya se acerca una nueva elección y vamos a tener un presidente de la República. Imagínese si nosotros no le pedimos a Dios por ese candidato para que Dios ponga el hombre o la mujer que deben gobernar al Ecuador para sacarlo adelante. Oremos a Dios, que Dios nos libre de que nos gobierne alguien que no respete los valores santos de la palabra de Dios, que no respete la familia, que no respete la vida, o que Dios nos libre de tener un gobernante que promueva el aborto, que promueva el matrimonio entre hombres o entre mujeres, que promueva tanta cosa que el enemigo quiere que se siembre en una sociedad para destruirla. Vamos a orar un momento por esta crisis de valores, por las familias del Ecuador. Bendito Dios y Padre, muchas gracias, Señor. Estamos aquí delante de ti, reflexionando en la bendita palabra, mirando, Señor, cómo este hombre Nehemías nos enseña a manejar diferentes situaciones. Señor, queremos tomar ese ejemplo, ese modelo, y unirnos a orar y a clamar por nuestro Ecuador. Ecuador, Señor, te ponemos nuestro país en tus manos. Extiende tu mano de gracia y de misericordia sobre nuestra nación. Amado Dios, tú sabes todo lo que vivimos en el Ecuador, la crisis moral, la crisis familiar, la crisis de salud, la crisis económica, la crisis espiritual. Señor, ¿cómo no vas a estar enojado con tanto robo, con tanta injusticia? ¿Cómo las medicinas se caducan y se pudren por no tener gente que administre con integridad, con responsabilidad? Mientras muchos, Señor, en los hospitales no hay medicina, los pacientes mueren por falta de medicina, en otros lugares la medicina se pudre. Oh Señor, ten misericordia. Te pedimos, Señor, que tú permitas que un gobernante justo, fiel, un gobernante con valores enraizados en tu palabra, un gobernante que ame la vida, que ame los valores, un gobernante que ame la familia, que valore a la familia, un gobernante que ame la justicia, un gobernante que sea recto, justo, pueda gobernar nuestra nación. Señor, te pedimos que no permitas que en tu gracia bendita nos gobierne alguien que promueva el aborto, o alguien que promueva el matrimonio gay, alguien que promueva los antivalores, el robo, la injusticia. Señor, te pedimos, no permitas que llegue al puesto de Carondelet alguien que vaya a causar daño a nuestra sociedad. Ten misericordia, Señor, frustra todo plan del enemigo, todo plan perverso de Satanás, y permita, Señor, que suba al puesto de gobierno una persona que tenga temor de Dios. Señor, te pedimos para que las familias del Ecuador podamos, Señor, interesarnos por leer tu palabra, interesarnos por predicar el evangelio, interesarnos por la iglesia, que las familias de la tierra aquí en el país del Ecuador se interesen por los valores de sus hijos, por el cuidado, la disciplina, el amor, la educación de la familia. Señor, te rogamos que tu gracia bendita nos capacite cada día para sensibilizarnos ante las realidades que estamos viviendo en nuestra sociedad tan corrompida. Señor, donde la justicia está siendo pisoteada. Señor, te rogamos, extiende tu mano, danos sabiduría, ilumina al Ecuador,
no nos permitas degradarnos a tal punto que vengan juicios sobre nuestra nación y terminemos empobrecidos y terminemos, Señor, humillados, esclavizados en los últimos lugares, Señor, como un país que se ha degradado. Ten misericordia, Padre. Oramos, Padre, para que en cada familia del Ecuador, en cada familia cristiana, no se deje de clamar, de orar y de enseñar los valores de tu palabra para que el Ecuador salga adelante. Gracias te damos, amado Dios bendito, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor. Quiero, mis hermanos, llevarle a una última partecita de la escritura que quiero leer en este día, que estamos conectados allí con usted en oración, y quiero leer qué se debe hacer, cómo debe reaccionar un líder frente a el desprecio, cuando alguien te desprecia o cuando veas abuso. ¿Qué debe hacer un líder cuando veamos estas cosas? Porque esto estamos viendo en el Ecuador. No hay que ser indiferente. Entonces quiero leer el capítulo 2, Nehemías capítulo 2, el verso 19. 2:19. Dice la escritura: pero cuando lo oyeron Sanballat, horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? En respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Miren, hermanos, cuando alguien quiere hacer algo en la vida, se va a encontrar con gente que se va a oponer, con gente que te va a menospreciar. A lo mejor eso ya te ha pasado a ti, que cuando tú quieres hacer algo, no falta alguien que simplemente te menosprecia, que no cree en ti, que cree que tú estás sobredimensionado. Cuando tienes sueños, planes, anhelos, simplemente te quieren basurear. Y eso quisieron hacer con Nehemías. Cuando Nehemías comenzó a organizar la gente para levantar los muros, no faltó alguien que le mandó un mensaje diciendo: no lo lograrás, no podrás hacerlo, eso es imposible, tú no tienes capacidad para lograrlo. Y entonces trataron de amedrentarlo, humillarlo, trataron de desanimarlo, pero me encanta la reacción que Nehemías tuvo frente a esa adversidad. Les dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Nehemías no confiaba en sí mismo. Nehemías no se lanzó a un proyecto en sus propias fuerzas. Él creía que Dios estaba con él. Mira, mi amado hermano, si tú vas a hacer algo en la vida, asegúrese que Dios esté con usted. Si usted aceptó el llamado de servir en el pastorado, asegúrese que Dios esté con usted, porque usted solo no lo va a lograr. Es imposible pastorear una iglesia en nuestras propias fuerzas. Es imposible tener proyectos y hacerlos realidad en nuestras propias fuerzas. Si algo usted va a hacer en la vida, asegúrese que Dios esté con usted y que Dios le acompañe, le respalde. Nadie le va a poder estorbar. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Todos tenemos que tener ese afán, ese sueño, ese anhelo de prosperar en la vida. Tenemos que prosperar en el matrimonio, tenemos que prosperar en el ministerio, tenemos que prosperar en la economía. Prosperar es un deseo sano, propio de un hijo de Dios, pero debemos prosperar con la bendición de Dios, con el respaldo de Dios, haciendo bien la cosa. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Yo quiero animarle que usted crea que hay un Dios que le va a hacer prosperar en todo lo que usted haga.
Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos. Nosotros nos levantaremos. Él nos va a bendecir, nos va a respaldar, pero nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a esforzar. Nosotros lo vamos a hacer. Dios con nosotros. Nosotros con el Señor lo lograremos. Vamos a hacer cosas hermosas. Vamos a desafiarnos en las iglesias, en los ministerios, en los hogares, a emprender proyectos. No te conformes, no te quedes cruzado de brazos. Sueña con un Dios hermoso que te acompaña. No tengas miedo, no tire la toalla, no tire sus sueños a la basura. Lo que Dios puso en tu corazón tienes que lograrlo con la ayuda de Dios. Nos levantaremos, edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. En otras palabras les digo, ustedes no son nada. Ustedes no me van a impedir, ustedes no tienen la capacidad de impedir lo que Dios hará con nosotros. Lo que yo vine a hacer, lo haré, dijo Nehemías, y lo haré porque Dios está conmigo. Qué hermosa convicción. Así debes tener tú esa convicción que lo vas a lograr. Estás estudiando, estás a punto de tirar la toalla porque no te dan los recursos o porque el tiempo no te da. Bueno, yo también paso por esas crisis y a veces ya no quiero seguir en tal o cual proyecto, pero hay que esforzarnos porque Dios está contigo. Vamos a orar un momento para que ese favor de Dios te acompañe y te prospere, que prospere tu familia. Eterno Dios, muchas gracias. Gracias porque tú eres el motor, la motivación de todo lo que emprendemos. Por ti emprendemos algo. Para ti lo emprendemos. Señor, oramos para que tú llenes de sueños, de anhelos grandes, la mente y el corazón de tu pueblo. Señor, que cada hijo tuyo sueñe con ver a sus hijos crecer, prosperar, ver sus familias desarrollarse. Señor, queremos ver tu gloria en nuestros hijos. Señor, nosotros bendecimos nuestros hijos y los hijos de tus hijos. Señor, que en todo lugar del Ecuador las familias cristianas sueñen en grande con su familia. Que sean prósperos en el negocio, en la empresa, en el trabajo, en el ministerio. Señor, que nosotros tengamos ese carácter de líderes, Señor, que nadie los va a desanimar. Líderes que no se dejan amedrentar de palabras ni de actitudes de desprecio. Señor, ayúdanos a manejar el desprecio. Ayúdanos a manejar el rechazo. Ayúdanos, Señor, a saber reprimir estas cosas sin dañar nuestro corazón con resentimientos, con amarguras. Padre, yo sé que muchos pastores siempre son oprimidos, rechazados. A muchos siervos se les oponen y no les dejan trabajar con libertad. Yo te ruego, Señor, que ningún siervo tuyo, ningún pastor tire la toalla y abandone el ministerio porque hay oposición. Te ruego, Señor, que donde quiera que estén tus siervos enfrentando oposición, tu Espíritu Santo los llene de poder, de amor, dominio propio, de los apasione para que sigan trabajando sin mirar los obstáculos. Señor, así como tú levantaste a Nehemías para poder usarlo en la reconstrucción, levanta a tus siervos para reconstruir las iglesias después de esta pandemia y durante esta pandemia. Muchas iglesias fueron, Señor, afectadas, mucha gente se fue de las iglesias, hay muchas iglesias que ya no tienen a las mismas personas porque abandonaron la iglesia atacando muchas veces al pastor. Señor, te pedimos que esas iglesias sean restauradas, levantadas de nuevo por el liderazgo de tus siervos, que no se dejen desanimar. Señor, oramos por cada iglesia que está batallando por falta de recursos.
Pedimos, Señor, que tú hagas provisión económica para los pastores, misioneros, para sus familias y para todos aquellos que te servimos y que estamos en el ministerio. Señor, no nos falte tu bendición y tengamos, Señor, socorro de lo alto. Yo te pido, Señor, que tú puedas, Señor, manifestar tu gloria en toda nuestra pastoral. Yo de manera especial te pido por nuestros pastores del Distrito Sur, rogándote por nuestros pastores de Loja, bendiciéndolos para que tú los sostengas, los uses grandemente allá. Los pastores que están en el Oro, Señor, que tú los bendigas, los levantes, los fortalezcas, los uses grandemente. Por los pastores del Cañar, la gracia tuya sobre ellos. Por los pastores de Azuay, Señor, tu gracia sobre ellos, mi Dios, tú los bendigas. Los pastores de Zamora, Señor, bendícelos, tu gracia en todos ellos, Señor, en cada rincón, en cada distrito del Ecuador, Señor. Oramos por la pastoral, que tú bendigas, Señor, los distritos del oriente, los distritos, Señor, de la sierra, los distritos, Señor, de Manabí, el distrito del Guayas. Señor, oramos, Padre, para que la gracia y la bendición tuya esté sobre tus siervos. Levántanos, Señor. Bendícenos, prospéranos en medio de esta crisis de salud y económica que estamos viviendo. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que nada nos detendrá porque tú estás con nosotros. Nos levantaremos y edificaremos para tu reino con tu gloria y veremos el resultado de tu bondad en nuestras vidas. Señor, seguimos clamando por tu misericordia para que, Señor, tú nos respaldes en todo tiempo. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos, Señor. Gracias, Señor. Descansamos en tus promesas. Qué hermoso, Señor, es ver cómo este hombre Nehemías tenía la confianza absoluta que tú estabas con él, que tú lo enviaste y que tú lo respaldabas. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te pedimos, te agradecemos, Señor. Amén y amén. Bueno, tengo unos minutitos, creo que tengo todavía como unos 8 minutos. Y quiero leer una última porcioncita de la Escritura, en el capítulo 6. ¿Qué debemos hacer frente a las distracciones? Cuando algo nos distrae, cuando alguien nos distrae de lo que estamos haciendo, de lo que Dios quiere que hagamos. Mucha gente ha sido distraída y ya no están haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Hubo algo que los distrajo, los desvió y no supieron manejar esas distracciones. Nehemías nos enseña en el capítulo 6, el verso 1, dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Qué lindo esto. ¿Cómo reaccionó Nehemías ante las distracciones de los enemigos? Lo invitaban, le mandaban mensajes, amenazas, advertencias, y para distraerlo y para no dejar que siga en pos de su visión. Y la respuesta que les dijo es: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra. Mire, yo hago una gran obra. ¿Qué es lo que Dios nos ha puesto a hacer, mis hermanos, aquí en la tierra? Una gran obra. Hacer discípulos, esa es la gran obra. No hay una obra más grande que formar gente como Cristo en la tierra para su gloria.
Y en esta visión de hacer discípulos, muchos pastores han sido distraídos, están ya en otro lado, en otra onda, dejaron de seguir su visión hermosa que Dios les dio y ya están ocupados en otras cosas. Mis amados hermanos, mantengámonos alineados a la visión de Dios. Nosotros los pastores no estamos para hacer otra cosa que no sea hacer discípulos, ganar a la gente para Cristo, dedicarnos a formarla, capacitarla y enviarla a reproducir la visión de hacer discípulos. No, otra cosa no. Yo no existo para otra cosa. Cada vez hay algo que me quiere distraer, pero me mantengo alineado en la obra de Dios, la gran obra de hacer discípulos. Querido pastor, amigo, que tú estás mirándonos, conectado en este momento, revisa tu visión, revísala. ¿Tienes claro tu visión? ¿Te apasiona la visión? ¿Estás enfocado desde la mañana hasta el anochecer en esa visión? ¿O estás haciendo otra cosa? El enemigo quiere distraerte, quiere que te desentiendas de la visión, porque entonces ya no se logra el objetivo por el cual Cristo murió. Cristo murió en la tierra por los hombres para redimirlos a fin de que se salven y sean instrumentos de Dios. Esa misión, esa visión de hacer discípulos, no hay que dejar que el diablo nos arrebate. No, muchas iglesias ya no hacen discípulos. Hay muchas iglesias que están haciendo programas, eventos, actividades, pero no discípulos. La gran obra ha sido reemplazada por un activismo que no tiene ningún fruto. Volvamos a la gran obra, volvamos a la gran visión de predicar el evangelio y formar discípulos. Quiero terminar orando por esto, para que la mano de Dios nos multiplique y nos bendiga. Bendito Padre Celestial y Dios Todopoderoso, muchas gracias por este tiempo de clamor y de oración, Señor, que tenemos cada día, tus siervos, los pastores de la Alianza Cristiana y Misionera. Señor, muchas gracias por el pastor David, por la Junta Directiva Nacional, que tuvo la iniciativa de abrir estos tiempos de clamor. Gracias, Señor, porque desde este lugar, Señor, nos hemos unido para clamar. Gracias, Señor. Y aquí, Padre Santo, quiero poner delante de ti, Señor, esta realidad que ha pasado con muchas iglesias, con muchos pastores, que se desenfocaron de la visión, de la gran obra, y ya no están haciéndola. Que se desentendieron y están ocupados en otras cosas que tú no quieres que hagamos, porque tú, Señor, nos dejaste una tarea, una gran comisión, ir y hacer discípulos por todo lugar de la tierra. Señor, te pedimos para que volvamos a esa gran visión, los pastores, tus siervos, los miembros de las iglesias, los líderes, todos nos mantengamos reproduciendo discípulos, como Jesús lo hizo, como lo hicieron los discípulos de Jesús. Amado Padre, fortalece la vida de tus hijos aquí en la iglesia, en el Ecuador, especialmente, Señor, la pastoral. Te pedimos por aquellos pastores que se han enfriado, que se han descuidado de la obra y que ya no bautizan, no ganan nuevos creyentes, que no discipulan, que no capacitan y que no tienen nuevos líderes. Te rogamos, Señor, para que avives ese fuego que se apagó en el corazón de tus siervos. Levántalo, Señor, para volver a la gran comisión. Despierta, Señor, como despertaste a Ciro, despertaste a Zorobabel, despertaste a Josué y despertaste al pueblo para hacer la gran obra que tú le encargaste. Que así sea, Padre. Que volvamos a la gran visión de hacer discípulos. Entonces la iglesia crecerá, se multiplicará y los recursos vendrán, porque en cada discípulo hay recursos. Señor, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de tener ese tiempo de oración.
Bendigo a mis hermanos que están conectados, bendigo a las familias cristianas, bendigo a los pastores, bendigo a las autoridades, bendigo a nuestro presidente, bendigo a nuestras autoridades de la Iglesia Alianza del Ecuador y bendigo, Señor, a nuestro presidente, el licenciado Lenín Moreno. Oramos, Señor, para que el nuevo presidente que va a venir al Ecuador sea un hombre de Dios que tú elijas. Gracias, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo a todos ustedes. Qué gusto poder acompañarles. A mi querido pastor David, que haya pasado un lindo día del pastor. De un hombre que se merece toda honra, todo respeto. Nos ha demostrado con su ejemplo y con su vida que usted es un guerrero, un hombre valiente, esforzado, y que la gracia de Dios lo sigan usando a usted y a todos los que están a su lado. Dios nos los bendiga. Un abrazo.